través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? Conversamos a esta hora en Academia Libre sobre educación superior y lo hacemos compartiendo y comentando la reciente entrevista concedida por el rector de la Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, al diario La Tercera. Tras 2 años del estallido social y transcurridos más de 20 meses de pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, hace un repaso de lo que ha sido el aporte de la universidad que dirige y del mundo universitario en general a la situación que ha vivido Chile. La cultura y la ciencia, dice, tienen mucho que aportar al país y su gente, pero se requiere una mirada de largo plazo que hoy el mundo político no está dispuesto a pensar en serio, señala el diario en la introducción a este diálogo. Y pregunta: en medio de la pandemia surgió nuevamente la necesidad de vacunas. ¿Se revitalizó la investigación y el desarrollo científico desde las universidades? Yo creo que la pandemia puso de relieve la importancia de las universidades en el enfrentamiento de la problemática que aquejan a los países. En Chile y en otros países del mundo también, señaló el rector Ignacio Sánchez. Y agrega: las universidades han aportado en materia de trazabilidad, en el manejo de los datos, iniciativa COVID, en el desarrollo de sistemas de protección para los equipos de salud, mascarillas, protecciones faciales, ventiladores mecánicos que incluso se exportan a otros países, la detección de test diagnósticos. Cuando comenzó la pandemia, eran 3 o 4 laboratorios los que podían hacer PCR. A poco andar eran 30 o 40 y ahora son más de 140 lugares. Todo este crecimiento ha estado ligado a las universidades, subraya. Y el trabajo realizado no se queda solo en el ámbito de la ciencia, porque también hubo trabajo interinstitucional para realizar cambios curriculares de los colegios para que se pudieran adaptar a la no presencialidad. No hay ámbito en que las universidades no hayan tenido una voz importante, colaborativa, generosa, en el que cada uno aportara lo suyo con las autoridades de gobierno, además del trabajo conjunto con alcaldes, municipios, destaca el rector. Las vacunas, reconoce, han sido un aporte especial. Las universidades chilenas, a través del consorcio de universidades, han realizado estudios clínicos con más de 4 vacunas contra el coronavirus. El estudio realizado por investigadores de la UC y Coronavac, la vacuna de laboratorios chinos Sinovac, es el que permitió que los mayores de 60 años también tuvieran acceso a esta vacuna, menciona, y las personas reconocen esta participación. En la calle, en el metro, hay personas que se me han acercado para reconocer el trabajo de la universidad. Eso no me había pasado en otras oportunidades, asegura el rector Ignacio Sánchez. ¿Usted cree que volveremos a tener una vacuna 100% nacional, desarrollada y fabricada en Chile? Se le pregunta al rector de la Pontificia Universidad Católica. Y contesta: yo creo que sí, no me cabe duda. Lo que nosotros hemos hecho con Sinovac y lo que otras universidades están haciendo con otros laboratorios es tomar toda la cadena. El que investigadores de Sinovac se instalen en el campus San Joaquín tiene que ver con trabajar en conjunto propuestas y preparados de vacunas nacionales. El trabajo del profesor Cale Guis
y otros maestros son vacunas que serán generadas, ideadas y producidas en nuestro país, sostiene. Además, dice Sánchez, está el desarrollo de investigación, más desarrollo que de la Universidad de Antofagasta y la Universidad de Chile en el centro se está construyendo en esta región en la segunda parte de la cadena de generación de vacunas. Lo más probable es que salgan propuestas desde este centro que serán testeadas con otros profesionales y científicos, asegura. El tercer eslabón de esta cadena es la construcción de la planta en Quilicura y que tiene que ver con el llenado, envasado y distribución de vacunas creadas y generadas en China que se comercializarán en nuestro país y para la región. Yo creo que vamos a tener entrega de vacunas desde el próximo año a toda Latinoamérica y creación nacional de vacunas probablemente en 3 o 5 años más, producto de todas estas alianzas, indica. Lejos de los presupuestos de otros países de la OCDE en materia de ciencia, el también médico pediatra Ignacio Sánchez reconoce que la inversión es baja, pero también aclara que no todo debe venir desde el Estado. A su juicio, hay muchas ideas desde distintos sectores políticos de gobierno que van en la línea de aumentar este presupuesto y pasar del 0,3 o 0,4% del PIB que hoy se invierte en el país a cerca del 1%, pero finalmente todo queda en nada. Yo creo que falta la voluntad política de decir esto es un eje central de este gobierno y vamos a hacer todo lo posible para que el Parlamento apruebe esta inversión en ciencias, que en el fondo es invertir en el futuro del país. Cuando uno habla con los líderes de las distintas bancadas, están todos de acuerdo. Cuando se habla con autoridades de un gobierno y de otro, también. Pero cuando llegan a propuestas presupuestarias, vemos estrecheces y aumentos muy parciales, señala el rector de la UC. En esta tarea, el nuevo Ministerio de Ciencia tiene un rol, cree Sánchez. Tiene que articular y poner sobre la mesa la posibilidad de tener más recursos, para tener más proyectos, para aprobar mejores ideas para un número de investigadores muy bien formados que va creciendo y se va quedando sin la posibilidad de tener proyectos. Hasta aquí la entrevista al rector de la UC, Ignacio Sánchez, ya muestra claramente un perfil privatizador en el contexto, además, tercermundista, lo que no habla muy bien de las universidades, porque todo su optimismo, cuando se le pregunta por la relación entre ciencia y pandemia respecto a Chile, es, uno, jactarse de que se ha estado colaborando con cosas como fabricar ventiladores y mascarillas. Pero por favor, ¿qué país del mundo necesita una universidad para eso? El problema sigue siendo la creación de conocimiento. Y al respecto, lo que está señalando el rector Ignacio Sánchez de manera muy clara y por lo tanto preocupante, es que incluso la Universidad Católica vendría siendo una especie de apéndice del proceso de creación de vacunas que se desarrolla en otras potencias, en este caso el caso de Sinovac, por ejemplo. Y entonces, ¿sobre la base de qué podría estar pensándose en la exportación de vacunas? Más bien, en esa condición de antena repetidora de conocimiento creado por otro. Aquí, en realidad, las universidades chilenas, y solo algunas, están más bien jugando un rol en la cadena distributiva de los productos creados desde la medicina internacional para efectos de enfrentar la pandemia. No es precisamente algo muy auspicioso. Pero como todo siempre puede ser peor, al referirse a la situación de ciencia y de política pública en general, el rector nuevamente da un gesto
hacia el proceso privatizador, como si ya fuera poco, y dice: un mayor aporte de los privados es también necesario, algo en lo que la Universidad Católica tiene experiencia gracias al Centro de Innovación Anacleto Angelini, el nombre de ese empresario y grupo que ha sido dueño de parte del país y que ha terminado dando su apellido a diversos sectores de la Pontificia Universidad Católica. Y agrega: las redes con el mundo empresarial y proyectos que desde hace tiempo se viene trabajando en conjunto son el ejemplo de lo que digo. Hay países desarrollados en que la mitad de la inversión viene del Estado y la otra de privados. En Chile casi el 90% de la inversión es estatal. Falso, absolutamente falso lo que está diciendo el rector. Ojalá fuera así, pero no es verdad. Los centros privados tienen el control de buena parte de lo poco que se investiga en Chile. Entonces, agrega el rector de la UC, hay un mandato por subir esa inversión estatal, pero también por incorporar la inversión privada al desarrollo científico y tecnológico. No podemos vivir solo del aporte estatal. Es necesario tener un plan quinquenal o a 10 años que vaya orientando ese incremento. Yo siento que en educación y ciencia los planes debieran ser a 20 años y con un consenso amplio a nivel de las distintas fuerzas políticas y decir dónde queremos estar en el 2030, en el 2040, firmar acuerdos y planear los pasos que se irán tomando. Desde la ventana de su oficina, agrega la nota del diario, el rector Sánchez ha sido testigo de multitudinarias marchas dirigidas a partir del estallido social. Desde entonces, dice, lo que hemos visto es una situación de incertidumbre, de tener que tratar de comprender qué es lo que está pasando. Al comienzo hubo falta de comprensión, una necesidad de escuchar. Las universidades creo que nos pusimos con un sentido de tratar de conectar lo más posible con el país. Nos pusimos en un ámbito de que decir aquí, antes de dar respuesta, lo que hay que saber es cuáles son las preguntas, las inquietudes que tiene la población. ¿Estaban desconectados hasta entonces?, se les pregunta. Yo creo que no estábamos desconectados, contesta el rector Ignacio Sánchez. Todo el país estaba viviendo una situación en que no se habían planteado los temas con la fuerza que los planteó el estallido. Lo que nosotros quisimos hacer desde la UC fue establecer un puente de diálogo. De ahí surge el programa Tenemos que hablar de Chile. Primero comenzamos a conversar mucho al interior de la comunidad universitaria y ahí aparecían situaciones de molestia, angustia, incertidumbre, temor en temas como pensiones, salud, economía, dignidad de las personas. Creo que el país no se había escuchado lo suficiente y por eso aparece esa marcha inmensa de 1 millón de personas que no tiene que ver con una institución o una situación particular, sino con un anhelo país de cambio, agrega. Lo que está señalando el rector contradice precisamente lo que acaba de afirmar. Contesta diciendo que no estaban desconectados como universidad cuando se produce el estallido, pero a continuación agrega que las medidas de debate o de supuesto debate en el campus las tomaron a posteriori, es decir, qué es lo que sabía la Católica antes del estallido. Eso aquí no se trasluce en absoluto. ¿En qué sentido la universidad era porosa al movimiento social en el país? Parece que no lo era. Y luego señala que todo había ocurrido porque no se había escuchado lo suficiente, como si fuera un problema de auricular más o menos lo que estaba pasando y lo que está pasando en el país en materia de cruda situación socioeconómica. El éxito de esta plataforma, Tenemos que hablar de Chile, plataforma de conversación impulsada por la UC y también por la Universidad de Chile, radicaría en la necesidad de conversar entre distintos actores, asegura Sánchez.
Estamos muy acostumbrados a conversar entre nosotros mismos, al interior de la universidad, de un gobierno, de un partido político, las redes sociales. Al final las personas conversan siempre con las mismas personas de siempre. Y esta plataforma permitió que personas de Putre o del extremo sur de Chile, los privados de libertad, aquellos que viven en zonas rurales y urbanas, pudieran participar, añadió. El rector estima que hasta ahora han participado más de 10.000 personas y otras 100.000 más a través de cuestionarios y encuestas. Esta misma metodología de plantear temas y de escuchar activamente ha sido utilizada por varios constituyentes. La pandemia permitió ampliar, permitió ser mucho más inclusivos. Al ser de 5 o 6 personas en una pantalla, poder mirar las caras, también contamos con facilitadores de gran experiencia que permitieron que las personas pudieran hablar y aportar, explica. La valoración del programa es tan buena que seguirán ahora ya no con el diagnóstico, sino que con propuestas de cambio. La idea es pasar de levantar cuáles son los problemas a ser más activos en enfoque. No puedo decir soluciones porque muchos problemas son muy complejos, pero sí en líneas de solución, de abordaje. En eso estamos trabajando ahora, adelanta Ignacio Sánchez. Este tiempo de pandemia y análisis post-estallido social ha hecho que la Universidad Católica profundice su presencia en la cultura del país, asegura además el rector. No se trata de un giro de la universidad hacia la cultura. Nuestro centro de extensión tiene 30 años, el Instituto de Música tiene 50 años y siempre con actividades. El Teatro UC tiene casi 80 años y ha sido emblemático y muy importante en la cultura nacional. Como institución hemos estado explorando y aportando al arte desde hace muchísimos años, asevera. Sin embargo, el estallido los remeció y decidieron entonces un aporte cultural de mayor profundidad. La ciudadanía, independiente de su capacidad socioeconómica, necesita también encontrar un refugio en la actividad cultural y podría haber sido como discordante que en un momento de estallido social se haya hecho la adquisición como la que se hizo de Radio Beethoven, pero nos pareció que ese podría ser un aporte a la crisis que estamos viviendo, observa el rector. Ahora están en proceso de expansión. Crecimos. Tenemos un campus en Villarrica, una señal hace 6 meses. Hace 4 estamos en Viña del Mar, en la 5ª región. Esta semana comenzamos con Osorno y Valdivia. Vamos anexando puntos en la medida en que hemos podido adquirir señales de regiones. Hasta una red de radios universitarias se ha creado gracias a convenios gratuitos con universidades estatales del norte, la Universidad de Tarapacá y Arturo Prat, y del sur del país también, la UFRO, la Universidad de Aysén y Magallanes. La idea es tener una franja universitaria 3 horas en la mañana y 3 en la tarde, en la que otras radios universitarias se unan a la señal de Beethoven y lleven música clásica a gran parte del territorio, explica el rector. Lo que por supuesto no dice en la entrevista y que tampoco se le pregunta es que mientras la autoridad universitaria se está jactando de la adquisición de la señal de la Radio Beethoven, no está dando respuesta en cambio a las necesidades económicas del plantel, del modesto plantel, hay que decirlo, que con mucho entusiasmo la saca adelante, pero con muy pocos recursos, al punto que una y otra vez en las plataformas de la misma Radio Beethoven se puede ver la angustiante solicitud de compra de bonos o de colaboración de parte de los auditores. Ahí de eso no se jacta el rector, quien está más preocupado de la expansión de la marca. A eso se suma, dice, la Fundación Maviuse. Es una historia bien bonita. Nos conectamos con ellos
hace 1 año y medio. Envié un correo a la directora, María Elena Alcalde, para plantearle que queríamos hacer algún tipo de convenio, un trabajo conjunto. Ellos están en la Plaza Mulato Gil, nosotros acá en la Casa Central, muy cerca. Tuvimos un par de reuniones y después de eso el directorio, a través del presidente Juan Manuel Santa Cruz, quiso conversar con nosotros y quedó en evidencia que podríamos hacer un proyecto de mayor profundidad y duración, y constituimos la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Fundación Cultural Plaza Mulato Gil de Castro, la Fundación Mavi UC. Desde marzo de este año estamos trabajando. Queremos hacerlo cercano e inclusivo para personas con discapacidad visual, necesidades motoras especiales. También buscamos proyección a través de la itinerancia. Siguiendo el modelo de la Radio Beethoven, la idea es hacer alianzas con las universidades para poder llevar muestras de Mavi a distintas regiones del país. Tenemos más de 1000 obras de destacados artistas nacionales y otros extranjeros, señala. Lo que ahí no está diciendo tampoco el rector Sánchez es que Mavi es el Museo de Artes Visuales, entonces queda muy bonito hablar de inclusividad porque está de moda, pero otra cosa es que el Mavi y la Universidad Católica nunca se han hecho cargo de lo que les compete en materia de inclusividad para la población que no puede acceder a ese enfoque de plástica que además aparece con la etiqueta privativa de artes visuales. Según Sánchez, las universidades son entidades que pueden preservar el patrimonio cultural. Nosotros tenemos toda la obra de Claudio Di Girolamo, más de 1300 bocetos, dibujos, cuadros, parte de su colección personal, y la idea es digitalizarlo y darlo a conocer. Pasa lo mismo con fotógrafos del nivel de Jorge Brandmeier, escritores de la talla de Manuel Rojas. Están confiando en la universidad para el futuro. Podemos ser custodios y promotores de un patrimonio cultural, finaliza señalando el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, en esta entrevista que en realidad tiene mucho de preocupante. ¿Por qué la obra de un artista está en manos de un centro privado como es esa universidad? ¿Por qué la obra de Manuel Rojas podría estar también en un plantel privado y confesional? Nos recordemos a este respecto que la universidad, si a alguien le rinde cuentas, además de a los privados, es al Vaticano. Esta es una universidad pontificia. Nada bueno en realidad se desprende de este tonito optimista con el que el rector Sánchez aborda elementos de coyuntura en materia de ciencia y cultura, pero vaya que es importante estar al día y conocer lo que piensan las élites de este país.
Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Las noticias las tenemos, David, en esta ocasión desde la COP26, llevada a cabo en las últimas 2 semanas, la cual implica reuniones internacionales que reúnen anualmente a los líderes mundiales con el objetivo de tomar las decisiones necesarias para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones para frenar la emergencia climática que estamos viviendo a nivel global y que se viene realizando desde el año 1992 con la cumbre que se celebró en ese año en Río de Janeiro. Sin embargo, las noticias que nos trae esta cumbre no son alentadoras, porque si bien se tiene en cuenta que la temática es urgente, los delegados presentes en la cumbre mundial señalaron que los países ricos se han negado a los pedidos de los países afectados por el clima que buscan apoyo financiero para evitar y hacer frente a las pérdidas y daños. El término pérdidas y daños se refiere a los impactos irreversibles del cambio climático que ya no pueden adaptarse o mitigarse, generalmente asociados con eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías e incendios forestales. Según nos informa el portal SciDev.net, que se caracteriza por la difusión de noticias en materia de ciencia y tecnología para el desarrollo mundial. Y es que según los líderes climáticos no gubernamentales, la financiación climática, en particular para pérdidas y daños, es uno de los temas más importantes para los países en desarrollo que están debatiendo en la cumbre climática. Pero para algunos, el espacio para resolver el problema se ha restringido y las conversaciones sobre pérdidas y daños se han dejado de lado. Cientos de personas llenaron los países de la zona azul de la COP26 el pasado 8 de noviembre en un esfuerzo por unirse a una reunión sobre ese tema organizada por la presidencia de la COP y el Centro Climático de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, pero muchos se quedaron fuera de la sala cuando alcanzó su capacidad. Salemul Huq, director del Centro Internacional para el Cambio Climático y el Desarrollo en Bangladesh, dijo que las conversaciones sobre pérdidas y daños deben apelar a los corazones y a la humanidad de los negociadores. Desafortunadamente, las negociaciones se estancan en cuestiones tóxicas de responsabilidad y compensación. Necesitamos pensar en la humanidad. Eso es lo que estamos pidiendo aquí y no estamos recibiendo mucho a cambio. La semana anterior al 8 de noviembre, el gobierno de Escocia prometió $1,6 millones por pérdidas y daños, apoyando a una asociación con el Fondo de Resiliencia de Justicia Climática, con sede en Estados Unidos, para ayudar a las comunidades a reconstruirse después de eventos relacionados con el clima. Si bien esa cifra es pequeña, podría ser la gota que inicia la lluvia, según James Bhagwan, secretario general de la Conferencia de Iglesias del Pacífico. Hace 12 años, en la cumbre climática de la ONU de Copenhague, los países desarrollados acordaron movilizar $100 millones al año en financiamiento climático para el 2020, una promesa que el día de hoy no se ha cumplido. Sven Harmeling, líder de políticas globales sobre el cambio climático y resiliencia en CARE International, cree que los países en desarrollo están siendo silenciados por los países ricos que se resistieron a los llamados para discutir la financiación de pérdidas y daños. Creemos que es absolutamente inapropiado. Cuando los países desarrollados prometieron $100 millones, fue para
adaptación y mitigación. Fue un momento en 2009 cuando básicamente nadie hablaba de pérdidas y daños. También argumentamos que existe una necesidad adicional de financiamiento para hacer frente a las pérdidas y los daños. A los países desarrollados no les gusta esa idea y tampoco les gusta la idea de un flujo de financiamiento independiente. Creo que hay formas en la práctica en las que la adaptación y las acciones de pérdida y daño pueden integrarse, pero todavía no son lo mismo. Por otro lado, Mohamed Adow, director del grupo de expertos en energía y clima PowerShift África, dijo que las conversaciones sobre pérdidas y daños a menudo han dejado de lado el tema de las finanzas para evitar discusiones sobre responsabilidad legal y compensación. Pero indicó que las negociaciones habían ido más allá de la cuestión de la indemnización y que había muchas formas de dar apoyo sin asumir responsabilidades. Por su parte, María Laura Rojas Vallejo, directora ejecutiva de Transforma, grupo climático colombiano sin fines de lucro, dijo que la calidad del apoyo financiero disponible para pérdidas y daños es crucial. Lo que quiero decir con calidad es cómo se ponen a disposición de los países en desarrollo los recursos que están disponibles para la financiación climática. El problema es que muchos de los recursos están disponibles en forma de préstamos, lo que aumenta la deuda pública de los países. Este no debería ser el caso, señaló. La experta agregó que deberían otorgar préstamos en condiciones favorables a aquellos que tienen tasas de interés inferiores a las del mercado por periodos de reembolso más largos y que en lugar de solo préstamos comerciales y privados, debería haber subvenciones disponibles. En la penúltima cumbre climática, la COP25 de Madrid en 2019, se estableció la Red de Santiago para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños mediante la catalización de las asistencias técnicas para los países en desarrollo vulnerables al clima. Hasta ahora, la Red de Santiago solo ha sido un sitio web donde se han anotado algunas organizaciones. Aún no hay capacidad de secretaría. Las funciones han sido muy amplias. Es importante dejar en claro los próximos pasos. Como medida provisional, indica Rojas Vallejos, debe haber una secretaría claramente dedicada y con apoyo financiero. Son las noticias que nos trae la COP26 donde, repito, las novedades no son alentadoras. Y esto porque los países fundamentalmente del norte, países como China, países como India, Estados Unidos, etc., no han tomado la responsabilidad que implican sus propias emisiones en relación al daño global. Por lo tanto, una conversación, una toma de medidas que rediten en acciones que hagan justicia al porcentaje de responsabilidad que le cae a cada uno de los países es necesario para los próximos encuentros y quizás no solo habría que esperar a una próxima edición de la COP, sino que muchas acciones podrían ser llevadas a cabo de manera extraordinaria, dada la urgencia del tema y que nos afecta a todos, especialmente a los del sur, donde Chile es uno de los países que se ha catalogado como los que mayor impacto podrían sufrir por los efectos de este gran cambio que científicamente ha arrojado consenso de la influencia antropogénica, es decir, la influencia del hombre en su causación. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación.
Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre arte y cultura y lo hacemos compartiendo un artículo, entrevista que ha realizado el diario español El País a Patricio Guzmán. Chile, dice el artículo, ha elegido el documental La Cordillera de los Sueños de Patricio Guzmán para la carrera por Mejor Película Iberoamericana en la 36ª edición de los Premios Goya. En la decisión de su país existe algo reivindicatorio. Durante décadas, el realizador resintió que en Chile no se reconociera ni su obra ni se mostraran sus producciones como en Europa, donde se radicó luego del golpe de Estado de 1973. La cortina de olvido es muy fuerte porque detrás está el terror. No te acuerdes porque te llegará un palo de la policía, dice este hombre que considera que un trabajo cinematográfico en profundidad debe filmar la poesía, la duda, el entusiasmo, el desencanto, el sufrimiento. Chile, como casi toda América Latina, es un país desmemoriado, donde la historia no existe. Hay 2 o 3 fechas que se conmemoran y lo demás cero, asegura Guzmán, de paso en su país, donde observa que poco a poco este asunto está cambiando. De tener suerte con La Cordillera de los Sueños, sería la primera vez que el trofeo de esta categoría en los premios Goya galardonaría el trabajo de un documentalista, un género fuerte en Hispanoamérica. Autor de cintas de no ficción indispensables como la trilogía La Batalla de Chile, que a 40 años de su debut acaba de transmitirse por primera vez en la televisión abierta chilena, sus compatriotas han vuelto la vista hacia su prolífica obra en medio de un proceso de cambios políticos y sociales profundos. Este domingo 21 de noviembre, Chile celebrará las presidenciales y parlamentarias en paralelo a su proceso constituyente que Guzmán aplaude. Es muy bonito que detrás de la fuerza del estallido social se llegue a la palabra, asegura luego de filmar durante semanas a los convencionales que le permitieron extraordinariamente entrar a grabar de cerca la constituyente. Mis 15 largometrajes giran en torno a la memoria histórica, que viene muy bien para el Chile de hoy, donde sobre todo los jóvenes quieren saber, relata Guzmán, sentado en el comedor luminoso de una casa antigua de Santiago, en el municipio de Ñuñoa, que pertenece a la familia del cantautor y escritor Ángel Parra, su amigo fallecido en 2017. A pocos metros está la productora de sus trabajos, Renate Schatz, su esposa, con la que pronto volverá a París para trabajar con las imágenes recogidas en este último viaje. El documental es una red que arrojas y sacas lo que te interesa. Gracias a este ejercicio se puede dar cuenta del estado de ánimo de un país, asegura Guzmán, con medio siglo de trayectoria. En su ópera prima, El primer año, inmortalizó el arranque del gobierno socialista de Salvador Allende en 1970, una temática que lo persigue, comenta el artículo. No habría podido ser casi nada si no fuera por Chile. Desde la primera película quedé atrapado políticamente y nunca me he podido zafar. Por lo tanto, toda la obra que hice después es a partir de la tragedia chilena, cómo el país fue olvidando y luego recordando poco a poco. El caso Pinochet y otras son realizaciones que van retomando momentos olvidados de este Chile sufriente. Y es la causa de mi obra gruesa, asegura Guzmán, un buen conversador. Todo creador tiene un tema obsesivo que lo llena. Para algunos es una ciudad, una persona, y para mí es la memoria de este país. No puedo avanzar si no recurro a ella. Es mi ventaja y mi limitación, naturalmente, reconoce Guzmán, que estuvo de paso en Chile a fines de octubre
filmando la asamblea que hace 4 meses trabaja en una nueva constitución, con La Cordillera de los Sueños, que Chile espera que el jurado seleccione entre los 4 filmes que competirán en los Goya como mejor película iberoamericana. Guzmán completa una trilogía compuesta por Nostalgia de la Luz y El Botón de Nácar. Sobre La Cordillera de los Sueños, explica: es el reencuentro con personajes que tienen la memoria intacta, en especial el personaje final, el operador de cámara, una persona espectacular que vive para filmar, y filmar es la vida. Es una rara situación en este país, única en América Latina. No hay nadie como él. Cuando entras a su vida, te asombra, cuenta, en referencia al cineasta chileno Pablo Salas, su alter ego en este film que dedica a la cordillera de los Andes, la columna vertebral de Chile. La cordillera es un muro, una puerta. No se puede vivir sin ella, aunque se olvida y el smog a veces no la deja ver. Es un objeto difícil de filmar, porque son 160.000 cerros, todos iguales, que cuesta transformar en personajes. No como el desierto de Atacama, en el norte del país, que está pleno de vida y de sugerencias, aunque está vacío, describe Guzmán, sobre la geografía de su país que lo ha inspirado. La estrenó en mayo de 2019, algunos meses antes de que la revuelta social sacudiera la institucionalidad chilena. El documentalista relata que durante la filmación de La Cordillera de los Sueños se notaba que algo había. Lo explica: se oía mucho ruido subterráneo, rumores, y yo pensaba, algo va a pasar o algo se gesta. Uno se da cuenta al mirar los ojos de la gente, recuerda Guzmán, que cierra la película con una frase que suena premonitoria: mi deseo es que Chile recupere su infancia y su alegría. Luego, en octubre de 2019, estalló Chile en un fenómeno complejo que combinó inédita violencia con las legítimas demandas ciudadanas por dignidad. Hay momentos en que un país entero se encapsula, se entraba, se enreda en su propia historia y presente, y es bueno un remesón, dice. Tras la pandemia que tuvo que pasar en Europa, llegó a su país para el primer aniversario de la revuelta. Lo que ocurre en Chile es enormemente esperanzador, asegura este hombre que tiene la historia reciente de su país en la retina. Aunque reconoce que Chile está en un momento político difícil, siempre los cambios provocan una sensación de inestabilidad. Piensa que el país está dando un ejemplo al mundo con la constituyente. Le gustó lo que observó de cerca en la convención, que, con aciertos y errores, trabaja en una nueva Carta Magna para ofrecerle al país con plazo máximo julio de 2022. Tanta gente inteligente que hay y no te das cuenta, gente diversa, con talento, con fuerza para hablar, está oculta por una política absurda y antigua, debajo de una capa de neoliberalismo gastado. Al dar vuelta a la tortilla, se observan fenómenos bonitos e interesantes. Estoy seguro que va a ganar el sector pensante y moderno que abre cambios, dice Guzmán, que se entrevistó por horas con muchos de los convencionales en el edificio antiguo del centro de Santiago, donde sesionan desde comienzos de julio. Le gustaría estrenarla en Cannes y tiene un título tentativo: Mi país imaginario. Un país que, analiza, necesita 100 años para despegarse de la dictadura de Pinochet. 100 años, lo mínimo, para volver, recapitular, analizar lo que pasó, hacer más libros, más conferencias, meterlo en el estudio escolar. De esos 100 años han transcurrido recién la mitad, porque en 2023 se conmemorarán los 50 años del golpe de Estado de 1973. Guzmán cree que es una mitad interesante, porque fue justamente en esta mitad en la que se ha producido el gran cambio. Es la conversación mantenida por el diario español El País con el realizador chileno de 80 años de edad ya, Patricio Guzmán, acerca
de su producción filmográfica y de las alternativas de los premios Goya. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.